¿Qué pasaría si la verdad que te contaba sobre Jesús era solo la superficie y debajo había una capa que nadie quería mostrarte? Respira hondo y responde a ti mismo. ¿Por qué ciertas preguntas nunca se hacen en los templos? ¿Por qué algunos temas suenan como puertas cerradas? ¿Por qué hay versos que todos leen, pero casi nadie comenta? Quizás porque cuando entra la luz, la oscuridad pierde espacio, y cuando llega la revelación, el error pierde fuerza. Esta no es ninguna introducción, es una llamada. No dudar de la fe, sino para buscar la fe real, el que no tiene miedo de la verdad, el que enfrenta el silencio de las instituciones y pregunta, ¿qué fue silenciado y por qué? A lo largo de los siglos, las doctrinas antiguas han estado dando forma a nuestra visión de lo divino. Algunos nacieron de encuentros auténticos con Dios, otros de disputas humanas por poder y control. No todo lo que se volvió oficial fue necesariamente el más espiritual. A veces era lo más conveniente. Hay un hilo rojo que cruza la historia, un hilo de verdades ocultas, textos olvidados, intensas visiones espirituales que hablan del espíritu eterna y la vida de una manera que molesta a los que prefieren la fe domesticada. ¿Alguna vez has sentido esta incomodidad? Como si algo dentro de ti susurra, hay más. Quizás es por eso que ciertos pasajes parecen haber estado ocultos a la vista de todos. Versos controvertidos que señalan a un Jesús que miró más allá de los rituales, que habló al corazón, lo que trajo luz donde solo había sombra religiosa. Un Jesús que tocó las heridas del mundo y dijo, el reino está dentro de ti. Este reino no encaja en las paredes, no se somete al miedo. Y cuando alguien anuncia este reino con coraje, las estructuras se estremecen. No es de extrañar que tanta gente a lo largo de la historia prefiera callarse, porque la verdad libera. ¿Y quién no quiere gente libre? Pero la verdad silenciada tiene una forma curiosa de regresar. A veces regresa como una chispa en el corazón, una pregunta que no quiere silenciar. A veces reaparece en manuscritos que el fuego no ha consumido. Otros surgen en las experiencias que derrotan nuestras certezas. El momento en que Life and Death Touch y el infierno ya no es teoría para convertirse en una advertencia, un espejo, un llamado a awaken. Hay informes que juran que han visto lo que existe después del último suspiro, y de alguna manera, todo lo que se revela frente a este umbral habla de responsabilidad del alma, luz y oscuridad, engaño y verdad, formas que elegimos sin darnos cuenta. ¿Qué harías si descubrieras que la parte del mensaje de Jesús estaba protegida con tanto celo, que finalmente estaba oculto? No por maldad pura y simple, sino por miedo a perder el control, por temor a que una fe viva reemplace la fe funcional. Porque la fe viva es peligrosa, cambia de comportamiento, rompe las esposas, ilumina los lugares que han estado en silencio durante siglos, y cuando llega la luz, te molesta. La luz revela, y la revelación no pide permiso. Este video no está en contra de la fe, está a su favor. Es una invitación a cruzar la fachada, ir más allá de los discursos listos, escuchar la voz que todavía llama al desierto, prepara el camino, alinea el corazón, despierta el espíritu. Si te sientes frío en tu grano, no huyas, es solo el alma reconociendo que fue demasiado largo en la oscuridad. Es posible que le hayan enseñado a no preguntar. Hoy preguntarás. Es posible que hayas sido entrenado para aceptar. Hoy discernirás, porque la fe real no teme preguntas, florece en ellos. No esperes respuestas fáciles, no esperes un final cómodo. Lo que viene a continuación puede mover todo lo que pensaste que sabías, sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre ti. Pero así es como funciona la verdad. Primero sacude, luego libere. Si está listo, la puerta es Jar. Solo da el primer paso. ¿Qué pasa si esta puerta que acabamos de abrir comenzó a empujar algo dentro de ti?
Quizás recuerdos de preguntas que siempre ha mantenido para usted. Tal vez dudas espirituales que nunca tuvieron el coraje de decir en voz alta, por temor al juicio o pensar que nadie lo entendería. Porque aquí, en este espacio, puedes hablar. Quiero que uses los comentarios no solo para dejar una frase suelta, sino para compartir tus dudas espirituales, las que queman dentro y, a veces, roban el sueño. Escribe lo que siempre quisiste preguntar y nunca pudo. Este intercambio puede despertar a otras personas que viven el mismo silencio. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, has sentido un peso en tu pecho, como si algo en tu fe hubiera sido sacudido, o como si una visión que siempre parecía incuestionable hubiera comenzado a romper. No lo escondas. Haga de este momento un espejo y deje su profundo reflejo personal en los comentarios, su sincera confesión sobre lo que se está moviendo dentro de usted ahora. Decir en voz alta, o más bien escribir, es el primer paso para liberar el alma de las corrientes invisibles. Si crees que este contenido puede encender MA Light en otros corazones, no te quedes solo para ti. Apriete lo similar, suscríbete y comparte este video con alguien que amas. Quizás esta persona también esté en silencio, solo que necesita una chispa para despertarse. Su acción puede ser el puente entre la duda y la revelación de alguien. Ahora dime, ¿qué parte de tu fe fue sacudida en este momento? Confesar en los comentarios. Leeré cada palabra. Cuando hablamos de la formación de la Biblia, muchos creen que el texto que hemos descendido hoy desciende del cielo, como si fuera una revelación única e inmutable, mantenida intacta desde los tiempos de Jesús hasta ahora. Pero la verdad, que casi nadie cuenta en los púlpitos, es que el proceso era largo, lleno de disputas, silencios, cortes, elecciones humanas y sobre todo, decisiones que han cambiado para siempre lo que millones de personas llamarían la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has detenido para pensar quién decidió qué libros serían y cuáles serían excluidos? ¿Quién tenía el poder de sellar lo que llamamos Sagrado Escrituras y al mismo tiempo arrojando todos los evangelios, palabras de apóstoles, cartas de discípulos e incluso testimonios de aquellos que caminaron junto con Jesús? Al principio no había una Biblia única, ni un consenso absoluto. Sí, había una multiplicidad de textos que circulaban entre diferentes comunidades, evangelios, cartas, profecía, informes orales que fueron escritos en papiro frágil, a veces ocultos en cuevas o almacenados en pequeñas iglesias nacionales. Cada comunidad tenía su conjunto de escritos que alimentaron la fe. Algunos valoraron el Evangelio de Tomás, otros el Evangelio de María, otros aún las cartas de Peter o James. No había idea en ese momento un libro cerrado, sino de una colección viva que respiraba como el Espíritu manifestado en las comunidades. Pero luego vino la pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo controlar esta diversidad? ¿Cómo convertir una fe en una institución organizada, obediente y unificada? La respuesta surgió en los consejos, grandes reuniones de obispos y líderes, llamadas por emperadores, que tenían interés directo en mantener el orden político y religioso. Fue allí, en asambleas llenas de tensión, que se decidió no solo en cuestiones doctrinales, sino qué textos se aceptarían como inspirados y cuáles serían condenados como herejía. Imagine la escena. Por un lado, rollos de pergamino con historias que hablaban de un Jesús que revelaba misterios del alma, que hablaba sobre la luz interior, que decía que el reino no estaba fuera sino dentro del hombre. Por otro lado, los líderes temerosos de perder el control sobre una gente que comenzaba a multiplicarse y desafiar a los imperios. Y así, libro tras libro, palabra tras palabra, se hicieron opciones. No pienses que esto fue solo un detalle histórico. Esta selección dio forma al cristianismo como sabes.
Al excluir textos que hablaban de una espiritualidad profunda, experiencias místicas, revelaciones ocultas, lo que queda fue una narrativa más lineal, más política y más conveniente para mantener el orden social. No estoy diciendo que la Biblia no contenga la verdad, pero debe reconocerse que no contiene toda la verdad. Hay páginas desgarradas, hay voces silenciadas, hay pasajes que sobrevivieron solo en fragmentos, como ecos de una melodía más grande que alguien intentó silenciar. ¿Y por qué silencio? Porque la verdad te molesta. Porque hablar de la vida eterna de una manera que libera, que no depende de templos o jerarquías, amenaza a los que viven del poder. Porque un Jesús que enseña que el alma tiene acceso directo a Dios, sin necesidad de mediadores, no encaja en los sistemas de control. ¿Has notado cómo ciertas palabras de Jesús se repiten en cada sermón, pero otras, más audaces, casi nunca mencionadas? Este silencio también es parte de la censura. No se trata solo de textos apócrifos, sino del filtro continuo que aún determina lo que se dice y lo que está oculto. Cuando estudiamos evangelios prohibidos, descubrimos a un Cristo que habla sobre la chispa divina dentro de cada ser humano, que habla de reinos invisibles, que llama al hombre a despertar espiritualmente y no solo seguir reglas. Descubrimos un maestro que no se limita a las paredes de una iglesia, sino que camina libre, revelando la verdad en lugares donde nadie esperaba. Y es precisamente este Cristo quien fue considerado peligroso. Un Cristo libre no puede ser domesticado. Piénselo, la misma mano que eligió los libros de la Biblia también eligió olvidar a los demás. No por casualidad, descubrimientos como la biblioteca Nag Hammadi en Egipto o los manuscritos del Mar Muerto revelan un cristianismo diferente, lleno de matices que nunca llegaron a la gente común. ¿Y si se hubieran incluido estos textos? ¿Cómo sería nuestra fe hoy? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Seguiríamos viendo a Jesús solo como un personaje lejano del pasado? ¿O lo reconoceríamos como alguien que dejó las llaves espirituales ocultas dentro del alma humana misma? Tal vez esto es lo que la censura quería prevenir, que descubrió que puede hablar directamente con Dios, que no necesita intermediarios para acceder a la luz eterna. Quizás es por eso que durante siglos la lectura de la Biblia estaba prohibida para las personas simples, reservada solo para sacerdotes, porque cuanto menos sepa, más fácil será controlarse, y cuanto más te despiertas, más libre te convertirás. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre mí. ¿Cuántas veces has estado con preguntas sin respuesta? ¿Cuántas veces has sentido que había algo más, pero nunca encontraste espacio para decir en voz alta? Este es el momento. Escriba en los comentarios sus dudas espirituales, sus reflexiones personales, incluso aquellas creencias que ahora están siendo sacudidas por esta revelación. Confiesa, porque al escribir no solo liberas tu alma, sino que también ayuda a otros a encontrar coraje. Si este mensaje lo está moviendo, deje su similar, compártalo con alguien que también busque la verdad y suscribirse al canal para continuar recibiendo más revelaciones como esta. Lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de motores de búsqueda, personas que no tienen miedo de ir más allá de lo que se ha impuesto. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y si llegaste aquí, escribe en los comentarios, ¿alguna vez has visto algo como comentario a continuación? Esto fortalecerá nuestro espacio de diálogo. Y no lo olvide, si este mensaje le habló, suscríbase para recibir más revelaciones como esta, porque lo que aún está por delante avanzará más con su visión de lo divino. Hay un Jesús que sabes, el de las Escrituras oficiales, la que ha sido cuidadosamente moldeada a lo largo de los siglos, el Cristo que aparece en los 4 evangelios aceptados por la Iglesia: Mateo, Marc, Luc y Juan. Pero también hay otro Jesús, casi oculto, presente en los evangelios apócrifos, en los textos olvidados, en las tradiciones prohibidas.
Es Jesús quien no se limitó a las paredes del templo, quien se atrevió a hablar sobre la luz interior del hombre, quien dijo que el reino de Dios no vendría con signos al aire libre, sino que ya estaba dentro de nosotros. Este es el Jesús que se molesta, porque su mensaje cruza los dogmas y toca directamente el alma, sin pedir permiso a ninguna institución. Este es el Jesús que fue silenciado, porque su voz trajo liberación, y toda la liberación amenaza a los que viven del control. En los evangelios oficiales vemos parábolas conocidas, milagros repetidos, frases que nos consolan y encajan en el marco de una fe establecida. Pero en los evangelios prohibidos, como Tomás, encontramos palabras que sacuden el piso de los que leen. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te encuentres, entonces serás conocido y sabrán que son hijos del Dios viviente. Este Jesús no habla de un cielo lejano, ni una eternidad que depende de los rituales. Habla de una conciencia despierta, de contacto directo entre el alma y lo divino. No es un Jesús domesticado, sino un maestro que llama a sus seguidores a mirar dentro, enfrentar su propia oscuridad y reconocer la chispa divina que ya llevan. Este retrato es inquietante para aquellos que desean mantener la fe basada solo en la obediencia, porque si cada ser humano descubre que puede acceder a la vida eterna sin depender de los mediadores, las estructuras de poder ya no tienen sentido. Imagine a un pueblo entero al darse cuenta de que el verdadero templo no es de piedra, sino de carne y espíritu, que el altar está en el corazón y no en el oro. Esa salvación no se compra con indulgencias, sino que se despierta con intimidad con Dios. Este es el Jesús que no está en las escrituras oficiales. El Jesús que nos muestra que somos templos vivientes, capaces de manifestar la luz incluso en la oscuridad más densa. Las opiniones ocultas de este Cristo también hablan de dimensiones invisibles, de reinos que la mayoría nunca ha imaginado. El Evangelio de Philip, por ejemplo, nos presenta a un Jesús que enseña sobre la unión entre el hombre y la mujer como un reflejo del misterio divino, algo que va mucho más allá de la moralidad religiosa, una visión espiritual que toca lo sagrado que existe en la creación. Ya en otros textos, como el Evangelio de la Verdad, encontramos palabras que parecen haberse mantenido en secreto durante siglos. Ese error y la ignorancia son los verdaderos arrestos del alma, y que la luz de Cristo no ha llegado a imponer miedo, sino a revelar la verdad libre. ¿Y por qué fueron estos textos fuera? Porque muestran a un Mesías que no solo curó cuerpos, sino que desafió las conciencias. Un Mesías que no ofreció respuestas listas, sino preguntas que abrieron heridas y al mismo tiempo las curó. Este Jesús no encaja en el molde de la religión formal, porque Él molesta los sistemas, desmantela las jerarquías y le quita a los hombres el monopolio de la presencia de Dios. ¿Te has dado cuenta de que a menudo la imagen de Jesús, transmitida en sermones, es de alguien distante, casi inaccesible, que solo se puede encontrar dentro de rituales específicos? Porque en los evangelios silenciados vemos lo contrario. Una a continuación, íntimo, que habla de alma hasta alma, que revela que el cielo no solo es futuro, sino también presente. Esta diferencia lo cambia todo. Porque si bien el Jesús oficial a menudo se usa para mantener a las personas con miedo, Jesús prohibido invita al coraje. Mientras que el oficial se presenta como un dogma para ser aceptado, el oculto es una clave para descubrir. Mientras que el primero pide silencio, el segundo despierta la conciencia. Y es exactamente esta conciencia la que amenaza el poder terrenal, quien controla los temores de un pueblo despierto. Los que se benefician de la ignorancia temen la revelación. Quien se esconde detrás de los rituales teme el despertar del alma. Ahora piense en mí.
¿Cuántas veces ha escuchado solo los mismos textos, los mismos versos, repetidos incansablemente, mientras que otros nunca llegan al altar? Esta es también una forma de censura. No es solo para los libros prohibidos, sino las verdades que se dejaron de lado dentro del texto que nos llegó. Hay frases de Jesús que hablan de fuego, división, despertar, pero ¿cuántas veces ha escuchado un sermón sobre ellos? El silencio también es un filtro. Lo que quiero mostrarte aquí es que hay una llamada más profunda, una invitación para ver a Jesús más allá de lo que se entregó oficialmente. Esta invitación no es destruir la fe, sino expandirla. No es para tirar la Biblia, sino darme cuenta de que es una puerta y que hay otras puertas ocultas a su alrededor que llevan aún más profundamente en el misterio. Quizás eso es lo que su alma está preguntando en este momento. No es una respuesta fácil, sino coraje para caminar a lo desconocido. Y si este Jesús oculto, que no está en las escrituras oficiales, fueron lo que faltaba para completar su fe. Y si Él era la clave que abre la sala secreta del corazón, donde Dios siempre te ha estado esperando. Esta pregunta no debe ser respondida ahora. Es hacer eco en tu mente, acompañarte durante el día, molestarte por la noche, hasta que te das cuenta de que la búsqueda no es por religión, sino por revelación. Si esto lo ha movido, deje sus preguntas, su reflexión personal, incluso una confesión de lo que se está sacudiendo en su fe. Escribe: quiero saber a este Jesús oculto. O quiero la verdad que libera. Este no es solo un compromiso, es un acto espiritual de coraje, porque alguien puede leer su confesión y también despertar. Y no lo olvide, si este mensaje le habló, deje su gusto. Compártelo con alguien que también busque la verdad y se inscribiera para continuar recibiendo más revelaciones como esta. Porque lo que viene a continuación jugará aún más profundo. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y te pregunto, ¿has visto algo como? Comenta a continuación. Cuando hablamos de evangelios perdidos y prohibidos, estamos entrando en un territorio que parece más leyenda que la realidad, pero gradualmente la historia en sí ha estado confirmando. Manuscritos ocultos en cuevas, textos enterrados durante siglos en el desierto, libros considerados peligrosos y prohibidos por leer a la gente común. Todo esto es parte de una trama que revela no solo la espiritualidad de las comunidades antiguas, sino también la lucha silenciosa entre la verdad y el poder. Y lo más impresionante es que estos escritos no hablan de un Cristo diferente, sino de un Cristo más profundo, más humano y más divino al mismo tiempo, revelando secretos que las versiones oficiales nunca se han atrevido a mantener. ¿Qué dicen? Esta es la pregunta que quema como el fuego dentro del corazón de cualquier buscador. El Mtetiu, Evangelio de Tomás, por ejemplo, nos da oraciones cortas, casi como rompecabezas espirituales. En él, Jesús no solo es cura cuerpos o multiplica el pan, sino que está abriendo los ojos del alma. Una de sus frases más conocidas es: si haces el interior como el exterior, y el exterior como el interior, el alto como el bajo, para que el hombre y lo femenino sean uno, entonces entrarás en el reino. No es una fórmula religiosa, es un llamado al equilibrio, la unión de los opuestos, la reconciliación de las partes rotas dentro de nosotros. Este Jesús habla de la unidad de la existencia, de una verdad que no puede ser contenida por los rituales, pero florece cuando el alma se despierta. Ya el Evangelio de María Magdalena aporta una perspectiva aún más sorprendente. Aquí Mary no es solo la mujer que aparece al pie de la cruz, o la primera en ver el rescate. Ella es una discípula íntima, una confidente que recibe enseñanzas secretas. En este evangelio, Jesús le confía revelaciones sobre el ascenso del alma, cómo superar las fuerzas del miedo y el deseo, tratando de encarcelar al espíritu. Es un texto que coloca a una mujer
en el centro de la transmisión espiritual, algo que rompió por completo con las estructuras patriarcales de la época y tal vez exactamente por eso fue silenciado. ¿Cuántos sermones has oído hablar de Mary Magdalene como apóstol de los apóstoles? Casi ninguno. Pero en este evangelio, ella es una portavoz de la verdad eterna. El Petu, Evangelio de Philip y Plateau, a su vez, sumergirse en símbolos profundos. En él, Jesús habla de misterios como el matrimonio espiritual, la unión del alma con lo divino y presenta visiones que parecen más llaves que respuestas. Es en ella que surgen frases controvertidas, como cuando se trata de la proximidad de Jesús a María Magdalena en términos de compañía sagrada, algo que muchos interpretan de manera literal, pero señala una profundidad espiritual olvidada. El Cristo que no solo predicó, sino también reveló la sagrada del amor y la unidad. Todavía no debemos olvidar los textos que se encuentran en Prin Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Entre ellos, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de los egipcios, que hablan de ignorancia como arresto de humanidad. Según estos escritos, el pecado no solo es moral, sino que está viviendo en la oscuridad de la inconsciencia. El Cristo luego viene como luz para deshacer la mentira, para revelar que el hombre nunca se separó de Dios, sino solo ciego a esta verdad. Imagine el impacto de tal enseñanza que rompe la lógica del miedo y llama al ser humano a despertarse con su verdadera identidad. ¿Y qué hay de los mapas manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, que mostraban que, en paralelo al judaísmo tradicional, había comunidades como esenios, que ya hablaban de purificación espiritual, combate entre la luz y la oscuridad, de un Mesías que revelarían misterios ocultos? ¿No es curioso que muchas de estas ideas estén alineadas con las palabras de Jesús, pero nunca se hayan incluido oficialmente en la Biblia? Quizás porque revelaron un escenario más amplio, un fondo espiritual, que tomó las manos de la verdad. Estos evangelios prohibidos no niegan al Jesús que conocemos, sino que expanden su voz. Hablan de dimensiones invisibles, la lucha del alma contra las fuerzas que no vemos, de la chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Muestran a un maestro que no estaba preocupado solo por las reglas externas, sino por la transformación interior, el despertar del espíritu con la liberación de la mente. ¿Y exactamente por qué se llamaron peligrosos? Porque se despiertan. Ahora piensa en mí, ¿cuántas veces has escuchado que es mejor no moverse en estos textos? ¿Cuántas veces se le ha dado instrucciones de no pedir demasiado, no mirar fuera de lo que se entregó listo? Esta postura no es inocente, es una forma de mantener a las personas en el mismo lugar, pero cuando el alma comienza a despertarse, ninguna prohibición puede sostenerlo. La pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a conocer a este Jesús que habla en los evangelios olvidados? ¿Estás listo para escuchar una voz que se hace eco de siglos de silencio, pero aún vivo, esperando a los corazones dispuestos a escuchar? Aquí es donde quiero invitarte a abrir. Escribe en los comentarios cuál de estos evangelios prohibidos te despierta más curiosidad. Tómases, con sus acertijos espirituales, Marys, con su fuerza femenina revelada, o el de Philip, con sus misteriosos símbolos. Déjalo. Quiero saber los evangelios prohibidos. Al hacerlo, no solo expresas tu búsqueda, sino que ayuda a otras personas a darse cuenta de que no están solas en este camino. Si este mensaje le habló, deje su similar. Compártelo con alguien que también busque la verdad y suscribirse para recibir más revelaciones como esta. Aquí estamos formando una comunidad que no tiene miedo de ir más allá, que no se contenta con respuestas fáciles, sino que busca lo profundo, lo oculto, el silencio. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y ahora quiero escucharte. ¿Has visto algo como? Comenta a continuación.
Cuando hablamos de evangelios prohibidos en las verdades ocultas, no podemos ignorar la feroz lucha que la Iglesia misma libró durante siglos contra cualquier forma de conocimiento que escapó a su control. Imagine un mundo donde la mayoría de la gente no podía leer, donde los libros eran raros y caros, y en el que cada palabra escrita tenía un poder casi sobrenatural. En este escenario, quien sostuvo los textos también tenía la autoridad sobre las almas. Y la Iglesia sabía cómo usarlo como ningún otro poder humano. No se trataba solo de proteger la fe, sino de proteger un sistema de energía. Cuando hablamos de censura, estamos hablando de fuego que quemó pergaminos, bibliotecas enteras reducidas a cenizas, hombres y mujeres perseguidos llamados herejes solo por atreverse a leer o enseñar una palabra diferente de lo que fue aceptado. Hubo un tiempo en que tener un manuscrito apócrifal era casi una sentencia de muerte. Los obispos y los papas determinaron los libros prohibidos de libros, conocidos como Indice Librorum Prohibitorum, que circuló durante siglos, determinando qué podría o no se le leerán. No solo había obras teológicas, sino también textos considerados espiritualmente peligrosos porque revelaron secretos que dieron autonomía al alma. No se trataba solo de dogmas, se trataba de mantener a la gente en silencio. Cuando controlas lo que alguien lee, también controlas lo que esta persona piensa, siente y cree. Y este control se ejerció con puño de hierro. La Inquisición, por ejemplo, era una máquina de vigilancia espiritual. No solo buscó castigar a los magos o perseguir a supuestas brujas, ya que la historia a menudo resume. Su objetivo principal era sofocar cualquier voz disidente, cualquier cristiano que se atreviera a interpretar las Escrituras fuera de la versión oficial. Las personas que siguieron prácticas místicas, que hablaron de la comunión directa con Dios, que citaron evangelios prohibidos, fueron vistas como una amenaza, y la penalización fue casi siempre el silencio impuesto por el miedo o el fuego. Este es el precio que muchos pagaron por tratar de mantener viva una llama que la institución quería borrar. Pero pregúntese, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué quemar, prohibir, perseguir? Porque el conocimiento es ligero y la luz expone. Los evangelios prohibidos hablaron de un Jesús libre, no el encarcelamiento, de una fe que no necesitaba intermediarios, una salvación que no se compró, pero vivió. Este tipo de mensaje fue dinamita en manos de la gente. Si todos entendieran que el reino de Dios estaba dentro de ellos, ¿quién obedecería ciegamente las órdenes de los líderes que usaron el nombre de Dios para dominar? Y no fueron solo los textos que sufrieron. Muchas tradiciones orales también fueron perseguidas. Los grupos gnósticos, por ejemplo, fueron cazados y silenciados. Estos hombres y mujeres hablaron de una chispa divina dentro de cada ser humano, un llamado a despertar de la ilusión. Sus maestros fueron perseguidos y sus discípulos esparcidos. Pero curiosamente, incluso en medio de la masacre, sobrevivieron los fragmentos de sus escritos, escondidos en jarras, enterrados en desiertos, preservados por la esperanza de que algún día la verdad regrese a surgir. Y ella emergió. Siglos después, descubrimientos como la biblioteca Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto sacaron a la luz lo que la Iglesia intentó sofocar. Pero incluso eso no fue fácil. ¿Cuántas veces has oído hablar de estos descubrimientos en sermones o masas? ¿Cuántas iglesias abrieron sus puertas para discutir qué significan estos textos? El silencio sigue siendo un arma, y este silencio es tan revelador como las palabras que se borraron. A lo largo de la Edad Media, también hubo movimientos completos que buscaban rescatar una fe más auténtica, pero masacrada. Los cátaros, por ejemplo, en el sur de Francia, eran conocidos como el puro. Predicaron una vida simple,
Creían que el hombre podría tener contacto directo con Dios y sospechar el poder y la riqueza de la Iglesia. Resultado, fueron exterminados en cruzadas sangrientas, sus aldeas destruidas, sus voces en silencio. La razón: representaron el peligro del conocimiento prohibido. Eran pruebas de que el Evangelio podría ser vivido sin las corrientes institucionales. Y aquí está la gran contradicción. La fe que debería ser libre se usó como actual. La verdad que debería iluminar estaba escondida bajo capas de miedo. El Cristo que dijo, «La verdad te hará libre», se transformó en un símbolo de obediencia ciega, cuando en realidad su mensaje era de despertar y coraje. Es por eso que la lucha contra el conocimiento prohibido no es solo una página del pasado, se hace eco hasta el día de hoy. Solo mira lo difícil que es difícil hablar abiertamente sobre estos textos. Simplemente observe la resistencia que viene cada vez que alguien se atreve a cuestionar la versión oficial. Y ahora te pido que me escuches. ¿Cuántas veces tu propia fe ha sido sofocada por el miedo a preguntar demasiado? ¿Cuántas veces sentiste que no podías expresar tus dudas espirituales porque alguien diría que era un pecado? Este es el mismo espíritu de censura, solo ahora disfrazado del celo religioso. Pero recuerde, el alma que busca la verdad nunca debe ser silenciada, porque al final Dios no teme preguntas, son los hombres los que temen perder el control. Quiero que participes conmigo en este momento. Escriba en los comentarios si ya ha sentido que su fe se ahoga por el temor de preguntar, si ya ha notado silencios extraños dentro de las iglesias, si ya intuitó que había más de lo que le estaban diciendo. Escriba frases como «quiero la luz que libera» o «ya no acepto vivir en silencio». Esto es más que compromiso, es un acto de resistencia espiritual. Si este mensaje le habló, deje su similar, comparta este video con alguien que también busca la verdad y suscribirse para recibir más revelaciones como esta. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo contenido, es una comunidad de motores de búsqueda que no tienen miedo de ver lo que se ha ocultado. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y ahora quiero escucharte. ¿Has visto algo como? Comenta a continuación. Cuando hablamos de la verdad oculta sobre Jesús, debemos mirar más allá del retrato con forma a lo largo de los siglos y ver lo que fue silenciado deliberadamente. Cristo como Maestro de la Luz, no solo como una figura o símbolo histórico religioso, pero como una revelación de misterios espirituales que aún se meten con el alma humana hoy. Este Jesús no era simplemente un predicador que reunió multitudes en cuadrados o un milagro que sanaba cuerpos lesionados. Era un despertador, alguien que hablaba en un idioma que cruzaba las apariencias y tocaba el espíritu humano más profundo. Un maestro que no quería seguidores ciegos, sino buscadores despiertos, listo para caminar en la luz. En los evangelios oficiales vemos destellos de esta verdad, cuando Jesús dice que la lámpara del cuerpo es los ojos, cuando dice que la verdad te hará libre, o cuando declara que quien la siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Estas frases tienen una densidad espiritual que va mucho más allá de la moralidad religiosa. Señalan una alta conciencia, a la misión de iluminar a los que se perdieron en el engaño, encadenados por la ignorancia. Y es precisamente esta dimensión la que los evangelios prohibidos se expanden, mostrando a un Cristo que se presenta como el portador de la luz eterna, alguien que vino no solo para enseñar, sino que revela lo que ya estaba oculto dentro de cada ser humano. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Hay luz dentro de un hombre de luz, e ilumina el mundo entero. Si él no brilla, está en la oscuridad». Observe cómo esta enseñanza no pone la salvación en rituales externos, sino en una chispa que ya existe dentro de nosotros. Es un mensaje que se molesta porque devuelve el poder al individuo.
porque revela que no necesitamos buscar lo que ya está plantado dentro del alma. Este es el maestro de la luz, que señala dentro, que muestra que el reino no es distante sino inmanente. En el Evangelio de la Verdad, descubierto en Nag Hammadi, la imagen es aún más clara. Se habla de un mundo sumido en el olvido e ignorancia, y de Cristo como el que ha disipado esta niebla, restaurando la memoria del alma y reconectando con la fuente divina. La ignorancia se describe como oscuridad y verdad como luz. Jesús, entonces, no solo es un salvador en el sentido tradicional, pero también revelador, el que rasga el velo y muestra la realidad espiritual que siempre ha estado presente. Esta visión es poderosa porque nos pone frente a la responsabilidad. Si Él es el maestro de la luz, estamos llamados a encender esta luz en nosotros mismos. Este Cristo oculto no solo se hablaba de reglas a seguir, sino de una transformación interna. Habló de haber nacido de nuevo, de beber del agua viva, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Habló de una vida eterna que no comienza después de la muerte, sino en el despertar de la conciencia todavía aquí. Esta dimensión fue amortiguada por la religión institucional, porque no se puede manipular a una gente despierta. La luz molesta a los que viven de la oscuridad. Por lo tanto, este Jesús se transformó en una imagen distante, a veces inaccesible, cuando, en realidad, siempre quiso ser cercana, íntima, un maestro que camina junto al alma que busca. Pero si nos vemos bien, las pistas siempre han estado allí. Cuando se sube a la colina y brilla la luz ante los discípulos en el episodio de Transfiguración, lo que se está revelando es la identidad de la luz de este maestro. Cuando dice que nadie enciende una lámpara para ponerla bajo un jarrón, pero eso ilumina a todos, está hablando del propósito de la vida espiritual, ser un portador de esta luz. Este mensaje se hace eco de evangelios oficiales y textos silenciados, pero cuando nos unimos a las piezas, el retrato se vuelve aún más impresionante. Ahora piense en mí. ¿Por qué esta cara de Jesús estaba tan amortiguada? Porque elimina los intermedios, porque le quita las instituciones del control de la luz. Si el hombre descubre que ya tiene la chispa divina, ¿cómo controlar su fe por miedo? Si entiende que la vida eterna comienza en el despertar de la conciencia, ¿cómo manipularla con amenazas de condena? Esta es la razón por la cual esta verdad estaba oculta, porque la libera. Y la libertad espiritual siempre ha sido la mayor amenaza para los sistemas de poder humanos. Pero la buena noticia es que esta verdad nunca murió. Se resistió en fragmentos, textos olvidados, en tradiciones orales, en corazones que se atrevieron a mantener viva la llama incluso en medio de la persecución. Y ahora, cuando vivimos, vuelve a la superficie, llamando a cada uno de nosotros a decidir: ¿continuaremos viviendo a la sombra de una fe incompleta o vamos a abrir a la revelación de Cristo como el Maestro de la Luz? Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Si este mensaje le habló, deje sus impresiones en los comentarios. Escriba frases como «Quiero caminar en la luz» o «Quiero saber al Maestro de la Luz». Comparta su reflejo porque su palabra puede ser el despertar de otra persona que también está buscando. Y si este video tenía sentido para usted, deje su gusto, compártelo con alguien que necesita este mensaje y suscribirse para continuar recibiendo más revelaciones como esta. Estamos juntos en esta caminata. No busca la palabra de los hombres, sino la verdad que proviene directamente de Dios. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y te pregunto, ¿has visto algo como? Comenta a continuación. ¿Has notado que a pesar de tantos descubrimientos históricos, tantos manuscritos revelados y tantos investigadores que se arriesgaron a traer evangelios prohibidos y pasajes ocultos, el público en general casi nunca se entera?
La gente continúa creyendo que todo sobre Jesús ya está en las páginas de la Biblia, como si no se hubiera escrito nada más, como si la historia hubiera sido entregada puramente y completamente, sin recortes o censura. Pero si la verdad es ligera, ¿por qué todavía vivimos en tanta sombra? ¿Por qué esta verdad sigue siendo oculta, incluso ahora, en el siglo XXI? La respuesta es difícil, pero debe decirlo, porque hay fortalezas que no quieren que la gente se despierte. Cuando miramos hacia atrás, vemos que la Iglesia a lo largo de los siglos ha aprendido a usar el silencio como arma. Si una vez quemé libros encuadrados públicos, hoy el silencio es aún más sofisticado. Simplemente no enseñe, simplemente no mencione, solo entierre los descubrimientos en los informes de que pocos tendrán acceso. Por lo tanto, la verdad está siendo amortiguada no solo por el fuego, sino por la omisión. Y, seamos sinceros, la mayoría de las personas acomodadas en su rutina no hacen ningún esfuerzo por mirar más allá de lo que está frente a los ojos. Esto crea el escenario perfecto para que la verdad permanezca oculta, incluso siendo un paso de nosotros. Pero, ¿por qué tanta resistencia para abrir las puertas del conocimiento? Porque la verdad se libera, y un pueblo liberado no puede ser controlado. Piensa en mí. Si cada ser humano entiende que la chispa divina ya está dentro de ella, que el reino de los cielos no depende de los templos de piedra, sino del despertar del alma, ¿qué sucede con las estructuras de poder construidas alrededor de la fe? Ellos colapsan. Si todos descubren que Jesús, el Maestro de la Luz, nos llamó a dirigir el contacto con Dios, sin intermediarios, sin la necesidad de transacciones religiosas, ¿quién necesitaría sistemas que exploten la fe para mantener la autoridad? Es por eso que esta verdad permanece oculta, porque amenaza los cimientos de un poder milenario. Tampoco debemos olvidar el factor económico. A lo largo de la historia, la religión ha sido uno de los mayores mecanismos de riqueza. Tener el monopolio de la fe significaba controlar multitudes, controlar donaciones, controlar las conciencias. Un pueblo con miedo es más obediente, más manipulable, y no genera nada más de miedo que creer que la salvación está en manos de pocos elegidos, que solo ellos tienen las llaves del cielo. Ahora imagine el impacto de los evangelios que dicen todo lo contrario, que el reino está dentro de ti, que la luz ya habita tu alma, que Dios no necesita intermediarios para comunicarse con tus hijos. Este tipo de revelación podría sacudir los imperios enteros, pero no es solo una cuestión de poder humano, también está el factor espiritual. La oscuridad siempre ha resistido la luz, la mentira siempre ha tratado de ahogar la verdad. Y el error es una prisión que se fortalece cuando la gente cree que ya lo saben todo. El silencio no es solo institucional, él también es espiritual. Hay fuerzas que trabajan para mantener a la humanidad distraída, ocupada con el material, anestesiado por el miedo, incapaces de volverse hacia adentro y reconocer la presencia de Dios en sí mismo. Por lo tanto, cada vez que alguien se atreve a sacar estos evangelios, estas revelaciones ocultas, la resistencia aumenta. E incluso cuando aparecen estas verdades, se etiquetan rápidamente como herejía, mentira, conspiración. Es una estrategia antigua, descalificar antes de que alguien tenga la oportunidad de reflexionar. ¿Has notado cómo cada vez que llega una nueva revelación, la primera reacción no es investigar, sino condenar? Este patrón no es de hoy, proviene de hace siglos. Era así con los gnósticos, fue así con los catars, fue así con cualquier movimiento que se atrevió a cuestionar la narrativa oficial. Y hasta el día de hoy todavía es así. La gran pregunta es, ¿por qué? Incluso con la libertad de información que tenemos hoy, todavía tienen acceso a estos textos. Quizás porque la verdad requiere más que curiosidad, requiere coraje. Es más fácil permanecer en la comodidad de lo que ya sabemos que enfrentar a un Cristo que nos llama a cambiar adentro,
asumir nuestra propia responsabilidad espiritual, llevar la luz dentro de nosotros. La verdad permanece oculta porque muchos no quieren verlo y porque aquellos que tienen que poder aprovechar este miedo para continuar alimentando la oscuridad. Pero ahora estás aquí y esta ya es una señal de que algo dentro de ti ya no acepta vivir en la sombra. El simple hecho de escuchar estas palabras ya muestra que hay una llama encendida, que tu alma quiere más que respuestas fáciles. Quizás esta es la razón por la que este video te encontró, porque es hora de comenzar a eliminar los velos uno por uno hasta que la luz brilla en su totalidad. Y quiero preguntarle algo. Comparta conmigo en los comentarios lo que siente al escucharlo. ¿Has notado silencios extraños dentro de las iglesias? ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca se mencionan ciertos textos? Escriba, quiero la verdad completa, o ya no acepto vivir en silencio. Tus palabras pueden hacer eco y despertar a otras personas que también están en el mismo camino. Si este mensaje le habló, deje su similar, compártelo con alguien que necesite escuchar esta revelación y suscribirse para continuar recibiendo más contenido como este. Lo que estamos viviendo aquí no es solo un video, es un movimiento de búsqueda de la verdad que ha sido oculto. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y te pregunto, ¿has visto algo como? Comenta a continuación. Hemos llegado a un punto en nuestro camino donde ya no puede ignorar lo que se ha revelado aquí. A lo largo de este viaje, hemos visto que la historia de Jesús es mucho más grande de lo que se autorizó para decirlo, que hay páginas borradas, voces silenciadas y luces amortiguadas. Pero también hemos visto que la verdad tiene una fuerza que ningún poder humano ha logrado destruir, porque insiste en regresar como una llama que cruza los siglos. Esta llama no solo se encuentra en los manuscritos que se encuentran en el desierto, ni en los evangelios prohibidos, sino dentro de cada uno de nosotros. Es por eso que este tema no es solo la historia, es la vida, es espiritualidad, es una verdadera fe. Cuando miramos a este Jesús oculto, el Maestro de la Luz, nos damos cuenta de que no fue borrado. Él solo espera que lo busquemos con coraje. Y esta búsqueda no es cómoda. Requiere preguntas que quizás nunca haya hecho. Requiere reconocer que gran parte de lo que ha aprendido puede haber sido filtrado. Requiere admitir que su fe necesita renovación. Pero al mismo tiempo, esta búsqueda es liberadora porque abre formas que alguna vez estuvieron cerradas. ¿No es curioso cómo, al escuchar palabras silenciadas durante siglos, sentimos que suenan familiar, como si el alma ya las conociera? Es porque la verdad habla directamente al espíritu. La mentira necesita ser enseñada y repetida, pero la verdad solo se despierta. ¿Qué significa, entonces, traer este reflejo a tu vida? Significa dejar de aceptar solo una fe y comenzar a vivir una fe que se transforma. Significa mirar dentro y darse cuenta de que la luz no depende de las autoridades externas, sino de su propia decisión de despertar. Significa reconocer que si Jesús es el Maestro de la luz, entonces también estás llamado a ser ligero, en medio de tu familia, en medio de tus luchas, en el silencio de tus dudas. Aquí es donde sucede la revelación, cuando te das cuenta de que Dios nunca ha estado distante, pero siempre presente. Y quiero que lo entiendas. No es pecado tener dudas, no está mal cuestionar. Todo lo contrario, el interrogatorio es un acto de fe, porque muestra que no estás contento con lo superficial. El silencio impuesto por las instituciones siempre quiso hacerle creer que preguntar demasiado es peligroso. Pero es exactamente la pregunta que abre las puertas de Apocalipsis. Entonces, en este punto, te invito. Comparte los comentarios tus dudas espirituales más profundas, aquellas que nunca hayas dicho a nadie. También escriba sus reflexiones personales, confiese sus creencias sacudidas,
porque esto no es un signo de debilidad, es un signo de coraje. Quiero proponer algo específico. Escriba en los comentarios la frase "Quiero la verdad que libera". Deje que este registro esto no solo como compromiso, sino como un acto espiritual de compromiso con esta búsqueda. Y si ha experimentado experiencias que le han hecho cuestionar lo que siempre le enseñó, cuente. ¿Alguna vez has visto algo como? Comenta a continuación. Su cuenta puede ser exactamente la chispa que despertará a alguien que está leyendo en silencio. Ahora, si este mensaje le habló, ha movido su fe, si reavivó su búsqueda de algo más grande, le pregunto, suscribirse al canal para continuar recibiendo más revelaciones como esta. Estos no son solo videos, sino una caminata colectiva hacia la verdad. Y si puedes, deja tu gusto y comparte este contenido con alguien que amas. Quizás esta persona también está esperando esa palabra. A veces solo un clic para cambiar el curso del alma de alguien. Siente esto como una llamada. No es una llamada realizada por mí, sino por lo que arde en tu corazón ahora. Un llamado para no aceptar vivir en la sombra, levantarse en contra del silencio, caminar hacia la luz que ya te habita. Recuerde, los hombres pueden esconder a mano, quemar libros, perseguir motores de búsqueda, pero no pueden borrar la chispa que Dios ha colocado en su alma. Esta chispa es indestructible. Y es con esta certeza que quiero terminar este momento con una inspiración, que esta revelación te lleva a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo.